muerte de Jesucristo nuestro Señor. Recordamos que estas son un paso para la victoria absoluta sobre el pecado, son un camino para resucitar a la vida nueva. Avivemos nuestra fe y vivamos intensamente esta celebración para amar la cruz como Cristo la amó. Y por medio de esta transmisión, desde nuestros hogares, en un ambiente de silencio, unámonos a esta celebración. De Ciudad Juárez, con motivo de la celebración de la Semana Santa, hoy viernes Santo, celebrando la Pasión del Señor. Bienvenidos a esta transmisión a través del 1240 de AM de Radio Guadalupana, la alegría del Evangelio, del www.radioguadalupana.com y a del Facebook Live de nuestra radio y de nuestra diócesis del periódico Presencia. Ha pasado ya el momento inicial, que es la procesión de entrada en silencio, el momento de postración del obispo, como cada Viernes Santo. Acuérdate, Señor, pasamos directamente a la liturgia del día de hoy. Con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual, el que vive y reina por los siglos de los siglos. En nuestros hogares, como lo hemos estado diciendo cada día, tomamos asiento y nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Hoy es una liturgia especial, distinta, como cada año, de los viernes, del Viernes Santo. Prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. De hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él, los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le da el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada. Despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andaban errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca.
cordero llevado a degollar. Como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de él? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. Él hizo triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará a mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores. Cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Señor. Mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. En tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y mis parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. En tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, En tus manos encomiendo mi espíritu. vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna
para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron ahí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo ahí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar. ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo
y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Con que tú eres rey. Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces:
¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él.
Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era el discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, ahí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Ha concluido ya la narración, la lectura de la pasión del Señor. El Viernes Santo, a diferencia del Domingo de Ramos, que toca la del ciclo litúrgico correspondiente, es siempre la pasión desde San Juan. Vamos a escuchar ahora la homilía de nuestro señor obispo, que ha preparado para este día, para este Viernes Santo. No tenemos palabras, pero Dios nos concede los ojos, el corazón, para mirar y contemplar el misterio de la cruz. Jesús es levantado. Las últimas palabras de Jesús: todo está cumplido. Todo está cumplido. Un grito. Jesús ha cumplido, ha entregado su vida. Gracias a esta entrega total, nos justifica, nos reconcilia, nos renueva, nos da nueva vida. Cambia el sentido del dolor. Es un dolor redentor. Todo está cumplido. Nos redime. Muere por todos. Muere por mí, por ti, por todos. Es levantado y atrae nuestra mirada a Él. Lo miramos, lo contemplamos. Él nos atrae. Su amor, su entrega, la cruz, Cristo crucificado. Y al mirarlo y contemplarlo nos volvemos receptivos de la gracia, de su amor que hemos obtenido desde la cruz.
Momento muy importante, queridos hermanos, de silencio, de contemplación ante la cruz. Mirad el árbol de la cruz. Diremos más adelante, mirad el árbol de la cruz. Os invito a mirar la cruz, a mirar a Jesús y agradecerle todo lo que nos da, todo su amor. Nos consuela, nos abraza con su amor. Vivimos este misterio, este Viernes Santo, en esas circunstancias particulares que estamos viviendo ante esta pandemia. ¿Qué nos quiere decir Dios? ¿Qué nos pide Cristo crucificado? Nos hace cambiar nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Nos invita a un cambio, a ser mejores. Esta situación que estamos viviendo nos hace reconocer cuántas veces caemos en la tentación del sentirnos poderosos, que todo lo puedo, omnipotentes. Nos invita a reconocer a Dios, a cambiar, a dar el paso de esa conciencia cerrada, limitada, a una conciencia abierta desde el corazón a Dios, abrir nuestro corazón a Dios, a su amor, a la cruz, a Cristo crucificado, al misterio de la cruz. Por eso hoy contemplamos a Cristo. Dios da su vida por nosotros. Por amor se entrega a nosotros. Vivir este misterio nos lleva a una entrega generosa, a una actitud de solidaridad, a imitar a Cristo, dar la vida por los demás, darnos en amor unos a otros. Por eso le decimos, como un grito de fe, de esperanza: levántate, Señor, sálvanos. Levántate, Señor, sálvanos. Y abrir nuestro corazón para experimentar en nuestra vida personal, familiar, comunitaria, toda la humanidad, la presencia salvadora de Jesús desde la cruz. Ha concluido ya la homilía de nuestro señor obispo.
este, que nos ha invitado a contemplar al crucificado que nos salva a todos, que ha muerto por todos nosotros. Vamos a pasar al último momento de la liturgia de la palabra, que es la oración de los fieles, que este Viernes Santo se caracteriza Hoy por nuestra una oración unición quiere y ser por una oración que una, alcance a todos. petición. Por eso, Hoy vamos a cada añadir intención, al último todos de la haremos intención, oración en silencio. Vamos a añadir una oración Pidamos específica para que por a esta todos llegue la situación de salvación enfermedad. que nace de la vida entregada por Jesús en la cruz. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre Omnipotente, con una vida pacífica y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia, para que tu Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño, para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo José Guadalupe, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento de los catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu Iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo
puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad. Y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que, deseándote, te busquen, y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones, según su voluntad providente, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que a causa de la pandemia del coronavirus tienen miedo, por los que se encuentran en situación de peligro, los contagiados y todo el personal sanitario que los atiende, por los que han muerto y por los familiares que lloran su partida, para que Dios nuestro Señor sea su consuelo y fortaleza. Dios Todopoderoso y Eterno, salud de cuerpos y corazones, que liberas del miedo y das esperanza a quienes sufren las consecuencias de esta pandemia y a quienes avanzamos con la esperanza de mantenernos sanos. Concédenos tu ternura y compasión para que los que te buscan en medio del sufrimiento y la desesperación encuentren en nosotros un reflejo consolador de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan y un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y eterno consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos concluido la primera parte de esta celebración, que está dividida en tres. La primera es la liturgia de la palabra, la segunda es la adoración de la Santa Cruz y la tercera es la liturgia eucarística, que en realidad es solamente un momento de comunión. Vamos a pasar al segundo momento de la celebración, que es la tercera parte de la Sagrada Comunión. La segunda parte es la adoración de la Santa Cruz. Para quienes siguen por Facebook o por la televisión, pueden contemplar que el obispo se ha quitado su casulla, se ha quitado todos sus ornamentos, solamente se ha dejado la estola para acercarse a la cruz, a descubrirla y
adorarla. Le asiste el diácono en el descubrir cada una de las partes de Mira la cruz. del árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Ahora el obispo se acerca al Cristo que se ha puesto para la adoración solemne. Quienes acompañamos la celebración nos podemos poner de rodillas mientras el señor obispo hace este momento de adoración, besando los pies del Cristo crucificado que acaba de ser descubierto. Es un momento especial para agradecer a Dios el sacrificio hecho en su Hijo Jesucristo, sacrificio por el cual a todos nosotros se nos han abierto las puertas del cielo, de la vida eterna. Ha terminado el señor obispo su momento de adoración. Toma la cruz, auxiliado por el diácono, la eleva como el signo del Evangelio. Cuando sea levantado, todos serán atraídos hacia mí. El signo de la narración evangélica. El Señor levantado en la cruz y la mirada de todos atraída hacia Él, todos atraídos hacia la salvación. En un tiempo ordinario, pues todos haríamos la adoración. En esta ocasión solamente el obispo ha hecho el gesto de la adoración. Vamos a pasar a la tercera parte ya de esta celebración, que es la Sagrada Comunión. Podrán ver en la televisión o en el Facebook la imagen del diácono poniendo el mantel en el altar, disponiéndolo para la comunión, que será la tercera y última parte. Hoy no hay misa. Es el único día de todo el año en el que en ninguna parte del mundo se celebra la Eucaristía. No se celebra Eucaristía porque la Iglesia está de luto, porque ha muerto el esposo, que es Jesucristo, y la Iglesia no celebra la Eucaristía. Sin embargo, sí se ofrece la comunión, ¿verdad? Para quienes participan, en este caso, pues para los concelebrantes y para el servicio de la misa únicamente. Entra el Santísimo, que estaba reservado en sitio aparte, distinto al sagrario, es puesto en el altar y ya por el diácono, y a partir de ahí el obispo retomará la celebración, no es la Eucaristía, la celebración de la pasión del Señor. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
hecho el señor obispo la oración personal del sacerdote, donde se pide que la comunión nos lleve a la vida eterna. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Estamos ya en la tercera parte de la celebración, la Sagrada Comunión. Ha comulgado el obispo bajo una sola especie, porque no hay consagración, no hubo consagración, no hay vino, que es la sangre de Cristo, es solamente el cuerpo de Cristo Cristo. se ha entregado por nosotros. La comunión de su cuerpo nos recuerda esto continuamente. Al comulgar, recordemos la entrega de Cristo y la invitación que nos hace a entregarnos para estar en comunión con Él. Hagamos nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El monitor nos ha ayudado ya con el momento de comunión espiritual. El Santísimo es tomado ya del altar. El diácono lo entrega al acólito, que lo regresa ya al sagrario, donde no había estado en el signo de la muerte, en espera de la resurrección, que es desde ayer que celebramos la Cena del Señor. Hemos celebrado ahorita la Pasión del Señor. Estamos ya por concluir nuestra celebración. Se ha reservado el Santísimo, se cierra el sagrario como de costumbre cada celebración y se pondrá la tercerilla, que es la lámpara roja, que nos habla de la presencia del Santísimo en el sagrario. Se ha nuevamente desnudado el altar, así permanece la iglesia como signo de la muerte de nuestro Señor. El altar cubierto con el mantel blanco significa la resurrección. El hecho, pues, de que la liturgia nos habla hoy de la muerte, se expresa también en estos signos, en el que el altar es desnudado, es quitado el mantel blanco, signo de la resurrección, para que nuestros templos así vacíos, sin mantel, nos recuerden la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que estamos esperando la resurrección. Estamos esperando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Falta ya solamente la última oración, a la que el obispo nos invitará, y con eso concluiremos nuestra celebración del día de hoy. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que, mediante nuestra participación en este misterio, permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Inclinen su cabeza para recibir la bendición. Acabamos de escuchar esta indicación, inclinamos todos también en casa nuestra cabeza. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo
que ha conmemorado la muerte de tu Hijo en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a Él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos concluido ya nuestra celebración de la pasión del Señor. El señor obispo nuevamente, junto con el diácono, hace un gesto de reverencia a la cruz, al crucificado que se ha puesto al centro del presbiterio, del área celebrativa. Y así termina nuestra celebración. El obispo sale junto con los concelebrantes, el padre Eduardo Jaén, el padre Rafael Saldívar, el padre Jesús Ramírez, salen ya como signo final de la celebración. Agradecemos a todos ustedes que han seguido nuestra transmisión a través del 1240 de AM Radio Guadalupana, a través de www.radioguadalupana.com y en nuestra transmisión en vivo en Facebook. Gracias en cabina a quien nos ayudó a hacer esta transmisión, a Lorenzo y a Francisco, que ahora están acompañando esta transmisión de Radio Guadalupana. Que Dios los bendiga. Nos escuchamos y nos sintonizamos el día de mañana para la celebración de la Vigilia Pascual. Que Dios los bendiga, que pasen muy buena noche.